porque esto nos va a servir a todos. Grabando. Ya. Tengo varias consultas, pero a ver, la principal que me surge es que existen, digamos, estas ramas, o sea, juegos predeportivos, mini deporte, todo este tipo, con énfasis o con el sentido de masificar, ¿cierto? El deporte. Y pregunta si es posible la masificación y si es posible la retención. Entonces, que la idea de todo esto es asegurar un paso para la iniciación. Pero ahí me hace ruido y es lo que yo no concuerdo, digamos, con el tema ni la filosofía de estas cosas, que va enfocado al competitivo. O sea, en el fondo estamos haciendo toda una cosa para después cortarla, porque ya sabemos que en el competitivo se nos va el 90% de las personas pierde adherencia porque se desmotiva por entonces, a mi modo de ver, los juegos predeportivos y todo este tipo de cosas deberían sostenerse en el tiempo hasta la adultez, digamos, para la retención, apuntando a la retención y la masificación. Sin embargo, bueno, como parte de la iniciación, el que quiera irse a lo competitivo, que se vaya a lo competitivo, pero el resto de las personas, para generar esto que decimos, debería mantenerse en el tiempo. O sea, yo hago juegos predeportivos, mini deporte, todo ese tipo de cosas con atletas y qué sé yo, adultos, de manera de mantener en el tiempo, digamos, lo lúdico del deporte. Eso respecto de ese punto. Perfecto, yo voy a, si me permite, voy a reflexionar con respecto a lo que usted plantea. Creo que es bastante interesante la tesis que usted propone, principalmente, Carola, porque efectivamente estos modelos de iniciación parten de la lógica de qué es lo que entendemos por deporte, qué es lo que entendemos por las lógicas de cómo enseñar el deporte, y por tanto, si ustedes se dieron dando cuenta en la lectura del documento, hay dos posiciones bastante marcadas, una posición más tradicional, alojada principalmente en la enseñanza de un deporte individual, y por otro lado, una forma de enseñar y de concebir la enseñanza más alojada en los deportes de colaboración y oposición. ¿Y por qué esto es interesante? Porque efectivamente partimos de la primera premisa, que efectivamente, cuando trabajamos de una forma, y todos lo hemos vivenciado así también, cuando trabajamos de una forma tradicional, basado en la técnica, en modelos y métodos analíticos de enseñanza, eso implica también que evidentemente hay mayor deserción porque no se considera diversidad. Es una primera idea que es bastante interesante. La otra idea que es bastante interesante es la concepción que tenemos de deporte en la escuela. Una cosa es el deporte, y acá por favor quiero que se amplíe la discusión para ir y con miras en la guía de aprendizaje para que efectivamente sea un modelo de aula invertida, lo que estamos haciendo hoy día, es que aquel deporte hay que entenderlo, o cómo lo entendemos fundamentalmente, como deportivismo, desde el punto de vista de la competitividad en la escuela, dónde nos paramos, dónde nos posicionamos, o el deporte como un medio que tenga que ver con la enseñanza de valores, actitudes, en un contexto mucho más ecológico. Y por tanto, esa es la primera diferenciación. Yo evidentemente comparto con usted, Carola, que ojalá podamos apuntar en función del desarrollo del deporte como medio, como parte de la educación física, no como fin de la educación física, sino como medio, como una instancia en la cual nos permita aún más estimular y favorecer la práctica. Y esa es la primera idea y absolutamente la comparto. Ahora, pensemos también, yo cuando usted hace la pregunta, yo inmediatamente voy y recuerdo las bases curriculares de educación física. ¿Cuál es la lógica que tienen las bases curriculares? Hablamos de predeporte y nos quedamos ahí. Si ustedes se dan cuenta y extraen el contenido, el concepto de juego modificado, que es un concepto que vamos a ir viendo más adelante, no aparece en la declaración de bases curriculares como medio para fomentar la práctica. Y por tanto iban a aparecer lógicas distintas. Y eso es importante entenderlo, entender o que cada uno de nosotros comprendamos y seamos lo suficientemente críticos con respecto a visualizar en qué parada, en qué posición, en qué vereda nos encontramos con respecto a la iniciación del deporte y las formas que tenemos de enseñar un deporte, ya sea individual o de conjunto en específico. ¿Ya? No sé si puede complementar su reflexión con respecto a eso. ¿Ya? Profe, Juan Pablo, dale. eso también depende del enfoque que tenga la escuela, ¿verdad? Evidentemente va a depender del enfoque que tenga la escuela y Juan Pablo, y esto es bastante interesante, porque si se dieron cuenta en la guía, desde el punto de vista de los modelos tradicionales, hay modelos que son emergentes y también, lo vamos a ver más tarde,
hay un modelo que es emergente para los deportes individuales, el modelo ludotécnico. Por tanto, yo te podría decir, bueno, un modelo ludotécnico, efectivamente en el contexto de escuela y para un profesor que es formador, vale, puede ser muy interesante, pero, por ejemplo, alguien que está en la alta competencia o ve el deporte escolar de manera competitiva en miras de la enseñanza o la clasificación regional, un nacional escolar, un sudamericano escolar, pierde lógica el modelo en función del resultado que se quiere obtener. Así que evidentemente depende del colegio, va a depender incluso del profesor y de la posición que tenga el profesor también en función de cuál es el propósito que tengamos con respecto a un objetivo formador en ese momento. Claro. ¿Carola? Sí, respecto a eso, o sea, yo creo que estaría súper mal enfocado en un deporte competitivo escolar. O sea, ya, creo que eso es como labor del club deportivo. Puede ser en asociación con la escuela, qué sé yo, pero yo la escuela no la metería. Bueno, o segmentaría muy aparte, digamos eso, pero la idea es la adherencia, la idea es que sea algo que los niños quieran seguir haciendo y que no queden descartados en el camino. Entonces, trataría de cambiar el enfoque de parte de la educación en general deportiva. Es que No ahí sé está el si- problema. Yo creo Porque, o sea, ahí, Magda, dale. Perdón. yo creo ahí que sí se puede ¿Ya? meter el deporte competitivo en un colegio. Por lo menos yo vengo de un colegio, bueno, no, estuve en dos colegios donde el sistema deportivo competitivo era muy fructífero y nos llevó a un millón de otras cosas como relaciones sociales, etcétera, que sí creo que generan distintos hábitos, generan un sentido de pertenencia de repente con un colegio. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de haber conocido mucha gente de otros colegios con las que hoy día soy muy amiga. Y, por ejemplo, lo veo también en otros colegios, por ejemplo, el Macay, a través del rugby, que es súper competitivo porque existen, por ejemplo, la Asociación Británica de Colegio, la Asociación Chilena de Colegios Británicos compiten a nivel nacional. Y ahí hay una instancia donde se puede compartir a través de lo competitivo y generar ahí un sentido de pertenencia. Sí, lo Generar entiendo. una cultura también. Entonces creo que sí se puede compatibilizar y desde los hábitos, creo yo que la mayoría de mis compañeras o varias sí fueron capaces de generar hábitos en términos de actividad física y deportiva. Entonces siento que si bien tiene que ser muy equilibrado, creo que no sería bueno que exista o que no deje de existir. Respecto a eso, justamente lo que tú dices, que yo vengo de un colegio, bueno, del alemán, que es súper atletismo, gimnasia, y lo encuentro súper válido, digamos, pero éramos 3 del curso, o 4 o 5 de cada curso que participábamos de eso, que íbamos a los viajes, que participábamos y que conocíamos gente, conocíamos lugares y todo, pero el resto nunca, después de cierta edad, digamos, cuando se transformaban en competitivo, dejaban el deporte. Entonces yo voy a la parte masiva, digamos, a la masificación, que es el tema que toman. Entonces, sin perjuicio de que haya un área competitiva, creo que habría, y que siempre se idealiza, y que el equipo de esto, pero se olvida la parte masiva. Entonces, a eso voy. O sea, que no votar lo otro, que es súper choro y que crea un ambiente después. Yo siempre con el atletismo, como te digo, igual que tú con el hockey o el rugby o qué sé yo. Pero sí creo que es el otro 90% de los alumnos queda afuera. Y ahí esa es mi preocupación, hablando del término masificación. Eso no es. Claro, Yo que creo, es más profe, difícil entre lo individual y lo colectivo. Ahí está igual un poco la diferencia. yo creo que tiene que haber como no trabajar, o sea, tiene que haber como centrarse en el progreso, del estudiante y la adquisición de las habilidades, pero también trabajando a la par con lo aptitudinal. O sea, yo encuentro que es, o sea, como que
tengo la misma visión que la Mane con respecto al tema del deporte, porque si uno trabaja lo competitivo y lo actitudinal de una buena forma, genera una mayor como apropiación del deporte o cariño hacia el deporte, porque muchas veces los estudiantes que desertan del deporte o que no se van como, por así decirlo, a lo competitivo, es muchas veces porque hay una frustración de por medio. Y esa frustración muchas veces provocado porque quizás no se dio énfasis a lo actitudinal, a verle como la importancia del progreso que tiene el estudiante como en el deporte. Sí, justamente a eso me refiero yo, pero que lo competitivo, por concepto competitivo, deja fuera el recreativo. O sea, si es que vas a ir a un campeonato, van a elegir a los 4 que pueden viajar, no a los 40 del curso. Entonces, simplemente no es que lo niegue, sino que justamente si trabajan lo actitudinal y todo, se debe dar énfasis en el resto de los estudiantes, los que no viajan o los que no están seleccionados, básicamente. Si eso es, por el colegio. Yo creo que justamente eso es lo que los modelos alternativos están planteando, que te permite irte por los dos lados. Entonces uno empieza en la iniciación deportiva y te permite por un lado especializar en un deporte o por otro lado tener la opcionalidad porque los estudiantes ya comprenden las lógicas de los juegos y los deportes y eso es lo que les va a generar esa adhesión a la actividad física, comprender la lógica y ahí ya no es una cosa de elegir competitividad y no competitividad, sino que la iniciación deportiva te va a llevar a que si hay alguien que quiera especializarse en deporte, puede hacerlo, ya tiene una base, puede transferir esos conceptos de un deporte a otro porque vienen de los mismos grupos, categorías de deporte. Y así es como uno lo maneja en el fondo. No irse todo para un lado y todo para el otro. Primero que todo, bastante interesante la reflexión. Yo estoy anotando lo que están señalando en el chat, lo que ustedes están indicando. Me hizo ya un pequeño mapita mental y yo creo que acá hay que poner el foco en dos cosas. Uno, visualizar primero cuál es la concepción de deporte que se existe en Chile en función de lo normativo y lo legal en Chile. ¿Qué indica la ley del deporte y dónde está alojado el deporte en Chile? Yo siempre señalo, vemos ejemplos clásicos. En Argentina el deporte como tal está centrado en el club deportivo, pero principalmente en el club de barrio, ¿ya? ¿Qué pasa en Estados Unidos también con la lógica del deporte escolar? ¿Qué pasa en Chile? ¿Dónde está alojado el deporte? ¿Dónde se provee la mayor cantidad de deportistas en Chile? En Chile podríamos decir que hay una mixtura. Hoy en día hay programas que fomentan la práctica deportiva, el deporte como tal, no desde la práctica de la actividad física, sino como una consecuencia. Y el modelo chileno de práctica deportiva o de deporte, fundamentalmente, está establecido principalmente en que llegamos al alto rendimiento. Eso es lo primero que hay que tener claridad con respecto a cuál es la posición de la escuela con respecto al deporte. Y por tanto, evidentemente, acá de las 4 intervenciones, 5, 6 intervenciones que veo en el chat, más las que han declarado inevitablemente acá a viva voz, es que cada uno primero ha demostrado la posición que tiene con respecto al deporte y por tanto eso ya es importante señalar. Ahora la pregunta es, ¿en quién recae esa responsabilidad? Y por tanto ¿cuál es el propósito del profesor y qué entiende el profesor con respecto a una iniciación deportiva? Y eso es importante también declararlo, es con respecto a cuál es mi posición como profesor con respecto al deporte. ¿Por qué les indico esto? Porque ya Magdalena y María Paz indicaban, bueno, hay una entrega de valores adicional o es inherente a la práctica deportiva, y por tanto inherente también es quienes practican deporte y tienen buenas experiencias en el deporte, se mantienen y masifican en la práctica. Y por tanto Carola nos indicaba que aquellas personas que practican deporte, y yo podría asociarlo también a no grata experiencia, es porque desertan un poco de la práctica deportiva. Y entonces miremos esos elementos desde la lógica del modelo tradicional de enseñanza.
Sebastián Rivas ya en el chat indicaba, bueno, eso va a depender mucho de la cultura escolar, y evidentemente depende de la cultura escolar y de los propósitos que tenga el establecimiento, pero si vamos a la didáctica 1, va a depender también de las identidades, de las teorías implícitas, de los estilos de enseñanza, y por tanto es un conjunto que va tomando fuerza en esta última parte. Evidentemente, si vemos la lógica de los deportes tradicionales, o la forma, no del deporte tradicional, voy a cambiar el lenguaje, sino más bien es en la forma tradicional de enseñanza de un deporte, evidentemente voy a tener menos posibilidades de masificar la práctica o de llegar a convencer a ciertos niños, niñas y jóvenes para que se mantengan en la práctica con una forma de enseñar con respecto a otra. Evidentemente, desde la lógica de los profesores de educación física, nosotros muchas veces hemos sido formados en una forma tradicional de la enseñanza. Ahora, en función de eso, por eso también surgen estos modelos tradicionales de enseñanza, que están basados principalmente, como decía el documento, en que existen esos elementos donde se considera o donde se nos considera a quienes aprendemos un deporte en específico como una tabla rasa con un nivel 0 de enseñanza. Y ahí está el problema un poco también. Si yo te considero o nos consideramos como tabla rasa de enseñanza, como un sujeto que aprende y que no tiene unas experiencias previas, conocimientos previos de un deporte en específico, evidentemente las formas de enseñar una práctica determinada son mucho más monótonas, aburridas, centradas en la cantidad del estímulo más que en la calidad del estímulo. Y por otro lado, esos elementos invitan la masificación, invita de una u otra manera a la deserción en el deporte. Piensen ustedes que si esto lo llevamos incluso y lo relacionamos con el aprendizaje motriz, con el aprendizaje motriz, cómo aprendemos motrizmente los estudiantes, los seres humanos, una manifestación en particular, sabemos también que una práctica con mucho estímulo y no necesariamente con igual calidad, propende es la palabra, a inhibir el aprendizaje más que estimularlo. Y por tanto, ¿en qué se basan los modelos tradicionales de enseñanza? Juan, creo que quiere hablar ahí, Juan del Porte, tiene el micrófono abierto. ¿En qué se basan estos modelos tradicionales de enseñanza del deporte? Dejo la pregunta abierta. ¿Cuál es la característica de estos modelos tradicionales de enseñanza de los deportes? Una, ejecución técnica. Muy bien, Sebastián. ¿Qué más? Que toman lógicas adultas para enseñar y que no toman en cuenta la motivación o las necesidades de los individuos que lo practican. Perfecto, Joaquín. Es decir, nos queremos acercar a un modelo de ejecución principalmente, más que a la forma que está ejecutando y aprende el sujeto. Macarena. Busca una adhesión directa del deportista al deporte, más que un gusto del deporte al sujeto. O sea, quieren que se una a la práctica deportiva, más que crearle un gusto por el deporte. Perfecto. Se ¿Ya? basa más que nada en la experiencia adquirida a través del tiempo que en la teoría de la enseñanza. Y por tanto lo que señala tanto Macarena como Abraham no deja de ser interesante, principalmente porque si nos basamos en la experiencia, uno, estoy asumiendo que todos los niños y niñas y jóvenes aprendemos de la misma manera. Por tanto, si yo voy a visualizar elementos que son, ahí Sebastián indicaba también, ojo, se caracterizan por la descomposición de la técnica o de la ejecución técnica. Evidentemente, si yo visualizo la disposición de un movimiento, de un gesto en particular, ya sea para un deporte individual o deporte colectivo, evidentemente estoy haciendo la separación en función de un modelo ideal, donde todos deberíamos apuntar con respecto a ese modelo ideal. En tanto, y en búsqueda de ese modelo ideal, un poco lo que señala Macarena, voy a apuntar a la adhesión, estandarizar la adquisición de un movimiento. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento creen ustedes que, tal como señalan la guía y de la propia experiencia, van caracterizando estos modelos tradicionales de enseñanza del deporte? Yo creo que prioriza, o sea, centra como su proceso en la adquisición de la técnica. Vale. Y lo clave de esto es que no aborda como no considera las necesidades o motivaciones del estudiante, como que no logra una individualización, sino que es como muy general y se basa como en la práctica o metodología rutinaria más que centrarse en las necesidades que tiene el estudiante. Perfecto. Y por tanto, fíjense bien, hay un profesor que habla sobre los relatos en el discurso.
y los contrarrelatos. Ahora yo lo que quiero destacar en ustedes, o lo que estoy interpretando del relato, tanto escrito como lo verbalizado, es que me da la impresión de que están asociando algunas características negativas al modelo de enseñanza tradicional. La pregunta ¿es bueno, es mala, y quiero ser acá un poco incisivo, ¿es bueno, es mala la enseñanza de un deporte de manera tradicional? Como O lo han también dejado, si es que, o ¿vale? también si es que es efectivo o eficiente, si es que se considera el tiempo, si es que Eso hay también que... depende mucho de Del los grupo. estudiantes, de la forma en la que ellos aprenden. O más que nada el objetivo si es un alto rendimiento o si es etario en el que se trabaje. Depende mucho del contexto, como mencionaba uno de mis compañeros ahí en el chat, de los estudiantes también, porque recuerdo haber escuchado, citando a Juan Hurtado, que no existe un modelo tradicional, o sea, un modelo de enseñanza bueno o malo, sino que depende de cómo nosotros lo utilicemos dependiendo de nuestros estudiantes. Perfecto, no porque yo a lo mejor yo ni siquiera lo dije, me está cuenteando ahora, pero efectivamente hay que Didáctica visualizar, 1. didáctica uno, hay que visualizar principalmente cuál es el propósito que tenemos en la enseñanza, cuál es el contexto, cuáles son las características y evidentemente el propio posicionamiento. Y por tanto, yo no le asignaría o no demonizaría el modelo tradicional de enseñanza. Piensen ustedes bien en atletismo y gimnasio, la natación. A ese mismo punto quería llegar, Dale, Macarena. porque si bien el modelo tradicional eh, aborda varios aspectos fundamentales en la práctica deportiva, porque la técnica es algo fundamental y que hay que entenderla y hay que llegar a un concepto clave de cómo se debe ejecutar y practicar. Yo creo que las prácticas y las estrategias van haciendo tienen una tendencia cronológica en la cual eso es lo que ha ido variando ahora. Por ejemplo, doy el caso preciso de gimnasia. Si bien la técnica o el modelo tradicional era el que más se utilizaba, hoy en día se promueve que haya estrategias de enseñanza que promuevan el gusto por el deporte, la parte más de adhesión, pero desde el gusto y posterior a eso, a la técnica. O sea, no es que no se tome el modelo tradicional, sino que se posterga a un periodo no de primera, o sea, no llega el niño y yo le tiro el modelo tradicional, sino que llega el niño, lo engancho, le voy demostrando cosas de la gimnasia, pero de una manera más lúdica, más de experiencia, más de que le vaya gustando, y cuando ya le gusta, cuando ya confirma su tendencia, paso a un modelo quizás más tradicional en el cual le voy explicando la técnica y voy pasando porque es necesaria. Y está más dispuesto, más abierto, porque ya sabe o ya le gusta, ya lo disfruta, ya lo pasa bien y se abre, digamos, a recibir ese input que quizás de buenas a primeras no le hace mucho sentido, digamos. Y evidentemente, perdón, Abraham, dale, por favor. Pensando en lo que dice Macarena, entonces en ese caso no es necesario, bueno, entendiendo que se puede utilizar más de un método de enseñanza, no es necesario casarse con un solo método de enseñanza, sino que podemos ir trabajando varios dependiendo de la forma en que queramos enseñar, ¿no? Yo primero que todo acá haría la distinción entre modelo y método. Ya Método, perdón, un modelo método. tiene asociado, métodos y estrategias que son características del modelo. Por tanto, si Claro. vamos a hacer una clasificación mayor, tendríamos que hablar que el modelo se encuentra en una situación mucho más general y por tanto eso tiene adosados métodos en particular, procedimientos en particular, técnicas en particular. Y cuando hablamos incluso de este modelo tradicional de enseñanza, efectivamente se caracteriza principalmente por métodos pasivos un poco. Pasivo desde el punto de vista del estudiante, donde solo repite. Ahora, si este modelo de enseñanza, la iniciación deportiva, lo vemos de una manera pedagógica, evidentemente el modelo que predomina acá pedagógicamente es el modelo conductista, donde hay estímulo-respuesta, y por tanto en ese estímulo-respuesta hay una respuesta que es particular para todos los estudiantes, y hay repetición, imitación, memorización de un gesto. Y por tanto lo que plantea Macarena, lo que plantea Abraham, efectivamente,
Yo puedo jugar con la implementación de ciertos modelos en función del momento, de la edad de los niños, incluso en la trayectoria deportiva de un niño, de un sujeto, puedo avanzar de momentos, de un momento en particular a otro, ¿cierto? Utilizando grandes bloques. Vamos a ver más adelante que al menos lo que acá hay un posicionamiento muy particular también desde mí, es que efectivamente cuando hablamos y acá viene una pregunta que les voy a hacer, cuando hablamos de iniciación deportiva, ¿qué es más importante, la técnica o la táctica desde el punto de vista de los deportes de conjunto? Acá hay otra pregunta incisiva, ¿qué es más importante, la técnica o la táctica? Y en función de que nosotros vayamos viendo esa inclusión de un gesto, de la forma de entender el deporte, nos podemos ir respondiendo esa pregunta en el tiempo. Ahora, para continuar con los deportes, los modelos tradicionales, principalmente característicos de los deportes individuales, donde un modelo tradicional apunta a la técnica y a la eficacia de la técnica, evidentemente, si ese es el propósito, el modelo tradicional va a correr con ventaja con respecto a un momento determinado de la enseñanza. Por tanto, imagínense ustedes, los gimnastas acá, que si la ejecución técnica en una situación motriz particular incluso va a demandar mayor o menor puntuación en la calidad de la ejecución y por tanto la ejecución técnica es fundamental. Por tanto acá los gimnastas, los puristas me dirían, no, profesor, si la técnica en este deporte en particular, en un momento particular de la enseñanza, es fundamental. Ahora, si Sebastián Toledo me dice, ojo, profe, que en el Ultimate, si yo tengo al tiro termino la idea, Sofía, en el Ultimate necesito tener una técnica particular del lanzamiento del disco para hacer eficaz y eficiente la situación de juego. También, ahora la pregunta que yo le haría es, bueno, ¿qué es más importante? Que el niño ejecute sin pensar, o ejecute, sin emitir ese juicio de valor, sino que ejecute técnicamente hacia un modelo, o que entienda el juego en un deporte colectivo. Sofía. Sí, que justamente a eso quería llegar, que también hay que hacer la distinción entre los deportes colectivos y los individuales, porque en los individuales vamos a hablar del modelo ludotécnico, que si no me equivoco, trabaja la técnica con este tipo de juegos y se descompone igual la técnica, pero se trabaja. En cambio, en los deportes colectivos están los juegos modificados y todas esas cosas que simplemente en primer momento no se ve la técnica, solamente los principios tácticos. Entonces también cuando hablamos de la gimnasia y del atletismo, recuerden que vamos a hablar de los deportes individuales y es como una corriente distinta, una propuesta distinta a la de los deportes colectivos. Entonces, es lo que a mí se me ocurría cuando la Maca decía que al principio buscan, obviamente en un deporte individual, tenéis que ver la técnica, pues en gimnasia, o sea, sí o sí. Por eso creo que hay que distinguir también cuáles son los que van por el lado de deportes colectivos y de deportes individuales, porque hace la diferencia. Y efectivamente, ya antes que se me vaya la idea, perdón, Rosita, No y sé si se entiende efectivamente, lo que yo. no, sí, muy bien la intervención, y yo también me quedé pensando en lo que decía Macarena, o sea, efectivamente, la lógica de avanzar entre un modelo ludotécnico emergente, ludotécnico, a los deportes individuales, está primero, más que en pensar cómo ejecutar un gesto, es en la aplicabilidad de una parte del gesto, a diferencia de los deportes de colaboración y oposición, los deportes de conjunto en general. Y por tanto, e incluso yo acá colocaría también en otra posición, otra clasificación de los deportes, aquellos deportes que son individuales pero de oposición, como los deportes de contacto, donde también incluso uno podría entrar en la lógica de que requieren una alta ejecución técnica, pero así también requieren de saber controlar la incertidumbre o al menos anticiparse a la incertidumbre del otro para poder pensar. Y ahí viene el componente táctico, y por tanto quisiera hacer también esas diferenciaciones. Rosita. Me quitó, iba a hablar de lo mismo, de la incertidumbre, me quitó el discurso. Dale, por favor, complementa la idea. No, pero yo tuve la oportunidad de ser gimnasta y competir a buen nivel, y después competí a buen nivel en vóley, en deportes colectivos. Entonces tuve estas dos experiencias y me formé bajo estos dos modelos, y en gimnasia no era ni necesario plantearse de qué forma enseñar el componente técnico, o sea, la importancia era el
aprender la técnica y listo. ¿Por qué? Porque, como decía el profe, el ejecutar la técnica de una forma o de otra forma me disminuía o aumentaba mi puntaje en las competencias. Entonces, evidentemente que un modelo tradicional para enseñar la gimnasia fue, a mi opinión, lo más adecuado. O sea, yo no encuentro que hubiese habido otro camino para enseñar la gimnasia en ese entonces, cuando yo era más chica. Y después, cuando me cambié de deporte al voleibol, me di cuenta que ya la técnica, o sea, pasa a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. En las competencias uno ve que los atacantes, los armadores, en el caso mío, todos tenemos técnicas distintas, pero no importa, siempre y cuando se encaje, ¿no es cierto?, en las reglas. Pero hay más libertad de ejecutar la técnica, hay diferentes formas de ejecutar la técnica, y ahí salen como los estilos técnicos, y que lo importante es el componente táctico, lo que decía el profe. Y yo me topé con un mundo o sea, pasé de un mundo de cero incertidumbre a un contexto que el factor de duda, de incertidumbre, como decía el profe, era así, pero demasiado. Entonces la técnica pasa a un segundo plano. Entonces ahí sí es pertinente aplicar modelos pedagógicos que se enfoquen un poco más en el pensamiento táctico, en entender en cómo funciona el juego, en entender cuál es el objetivo del deporte específicamente, y ahí, por el lado o por atrás, como yo lo entiendo, ir corrigiendo aspectos técnicos. Sí, Macarena. en Gracias, Rosita. relación a eso, yo más que todo, si bien lo asocio a la gimnasia por un tema que más manejo, pero a lo que yo quería como ir es que no es necesario adherirse plenamente o toda la vida o toda la trayectoria a un solo modelo, sino que está abierto a eso, a ir viendo cuál se adhiere a lo que yo quiero entregar, a cómo los quiero formar, porque, no sé, pienso en el caso de los deportes colectivos, que no es mi fuerte, así que si me equivoco, lo siento, pero está el mismo tema, entre táctica, se trabaja también la técnica y también el tema con los compañeros. O sea, yo trabajando un deporte colectivo a edades en las cuales los niños no saben trabajar con otros, así como que no entienden en totalidad lo que es un equipo, en que todos vamos para la misma, no va a ser quizás el mismo modelo que voy a usar después en enseñanza media, cuando ya estos conceptos están un poco más adheridos, cuando ya los núcleos de equipo se consideran distintos. A eso iba, era como la versatilidad que uno puede tener como profe de ir tomando o no cuáles y en qué momento. Oh, ¿Profe? perfecto. Perdón, ¿a quién interrumpí? ¿A Oscar? Sí, no, con respecto a un enfoque que igual quería comentar acerca del deporte en general, más que haya un método bueno o malo, también van cómo lo utiliza el profesor y cuáles riesgos tiene cada uno de los métodos. Y el método tradicional, el riesgo que yo veo es que un profesor, por ejemplo, en un deporte individual como la gimnasia, como el tenis de mesa o algún deporte de repetición y de adquisición de la técnica muy temprana, es que finalmente se pase por encima de los anhelos que tiene el joven o el niño. Entonces, quizás un niño que su papá o su familia lo está metiendo en un deporte y que quizás no tiene tantas habilidades para él, pero sí para otro. Entonces voy al tema de pasar su tiempo evolutivo y tratar de imponerle cosas que al final le van a perjudicar más que ayudar. Entonces ahí voy con el tema del criterio que debe tener el profesor, de, pucha, yo no voy a tener a un cabro chico haciendo sombra para aprender a pegar un derecho de tenis de mesa, si es que finalmente él como que no tiene el proceso evolutivo llevado a cabo para poder hacerlo. Entonces, como más que eso, yo refiero a la responsabilidad que tiene el profesor para individualizar cada uno de los aprendizajes de su alumno. Perfecto, Oscar. Y acá creo que usted ha dado también un elemento sumamente importante porque efectivamente quien dirige el proceso de enseñanza y aprendizaje es el profesor.
y por tanto, de una u otra manera, las lógicas que tenga de comprender el deporte van a instaurar y van a demandar también de qué manera influye en su adherencia, en su permanencia, y en cómo el niño va adquiriendo o no ciertos elementos que son importantes de un deporte en particular y cuáles son aquellas prioridades de un deporte en particular. Y por tanto, cuando yo hice la pregunta sobre la técnica, la táctica, ya le doy la palabra, perdón, a Cristian Ahumada, es que cuando hablamos de este contexto en particular, fundamentalmente, y de cuál es más importante, la técnica o la táctica, primero hay que entender que va a depender del deporte, va a depender también de los propósitos que tenga el profesor, de las posiciones, insisto, que tenga cada uno. Si ustedes me preguntan a mí, con un propósito, o si yo quisiera señalar mi posición con un propósito formativo desde el deporte para un deporte de conjunto, yo espero que el niño sea capaz de comprender cognitivamente, perdón, el juego, los fundamentos tácticos de un juego, el propósito de un deporte en particular, y luego posteriormente vaya adquiriendo en distintas situaciones aspectos que son técnicos. Pero ese modelo, tal como indica Joaquín Tapia, que está un poco relacionado al modelo didáctico funcional, que va evolucionando en funciones de juego reducido hasta llegar a la realidad de juego, incorporando aspectos técnicos por sobre y donde se le da prioridad más a lo táctico, evidentemente va a depender también del manejo que tenga cada uno de ustedes de la disciplina y de la comprensión del deporte, porque es muy complejo crear situaciones así. Con esto termino. Fíjense un poco, y acá yo me quedé pensando con lo que plantea Oscar. La guía de aprendizaje que yo les compartí fue un material de trabajo que levantamos con la profesora Jacqueline en el contexto de las escuelas deportivas integrales, hoy Programa Nacional Crecer en Movimiento. Y por tanto, cuando uno va en esa lógica, que nos tocó recorrer todo Chile impartiendo este módulo justamente de iniciación deportiva, uno se va dando cuenta que en la práctica, en el discurso, entendemos toda la importancia del juego, la importancia de jugar para aprender, etc. Pero nos damos cuenta que en la práctica lo más efectivo, porque estoy pensando siempre en el rendimiento, en un resultado, en una clasificación A, es el componente que es técnico y por tanto hay incongruencias con el discurso. Y muchas veces uno se da, y la experiencia nos indica también que de una u otra manera yo enseño como me enseñaron un deporte en particular. Y por tanto, cuando uno ve esta situación en Chile, donde en este programa nacional, que es una política de Estado y a esta altura, no de gobierno, uno se da cuenta que hay muchos profesores, y no solamente que el recurso humano trasciende a los profesores, es decir, hay técnicos, monitores deportivos, predomina el componente que es técnico. Y ahí también está un poco lo que conversaba Oscar, va a depender mucho del profesor, de cómo el profesor también puede implementar cada uno de los modelos, pero del conocimiento que tenga. Cristian Ahumada. Profesor, justamente sobre ese punto que usted está hablando, yo le iba a hablar sobre mi experiencia en la práctica, donde tenía un profesor que intentaba trabajar bajo una lógica no tan tradicional, pero que no había congruencia entre lo que declaraba y después su sistema de evaluación, porque trabajaba con una rúbrica donde exigía el brazo sobre el hombro y puros componentes técnicos del gesto, y también un poco ver si realmente es viable estos modelos no tradicionales cuando la educación física tiene 2 horas a la semana. Encuentro que se hace súper difícil ir bajo la misma lógica de las concepciones de calidad quizás que tienen los líderes pedagógicos de las escuelas, o no quiero generalizar, pero de algunas escuelas donde los profesores terminan enviando las rúbricas o las formas de evaluación, y el contenido que más le piden son cosas que se demuestren o cosas más gestuales, porque bajo la misma lógica la escuela, y en realidad Chile en general, la cultura y siguiendo un modelo ecológico, apuntan al deporte como rendimiento. Entonces es súper complicado ver la otra parte. Encuentro que va a depender mucho del deporte, pero yo creo que más importante es que haya congruencia, porque no podemos algunas disciplinas tratar de forzarlas en alguna forma. ¿No? Y evidentemente el sistema manda, el sistema educativo en general, en todo nivel, está orientado al resultado. Prueba de ello el CIMSE, la evaluación docente, la PSU,
y por tanto te discrimina en función del resultado y a los efectivistas de una conducta en particular. Y evidentemente en este modelo o en lógicas más emergentes de la enseñanza de un deporte, primero hay que tener convicción, bajo mi perspectiva hay que tener convicción y tener claridad también con la posición que uno tiene con respecto a la iniciación del deporte. Sofía muy bien señalaba también en el chat que estos elementos están posicionados desde la iniciación del deporte. Y por tanto, evidentemente, cuando voy avanzando en el rendimiento y voy alcanzando ciertos rendimientos, la balanza se va desequilibrando. Pero por tanto, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que piensan ustedes con respecto al deporte como tal? En la escuela, ¿necesito que mis 40 estudiantes sean integrantes de una selección regional? ¿O prefiero que esos 40 estudiantes tengan posibilidades también de mantener la práctica sistemática en el tiempo? Y esas son preguntas que evidentemente se tienen que ir resolviendo. Claudio, en el chat, me imagino que es Claudio García, el Claudio indica, bueno, parte también por la postura que tiene el alumno, un niño tendrá disposiciones distintas en base a sus intereses. Y evidentemente, o sea, un niño pequeño a los 9, 10, ¿qué quiere? Quiere jugar. Evidentemente también se quiere probar con sus padres por naturaleza del desarrollo, pero evidentemente quiere jugar. Y por tanto, en esa lógica del juego, hay que repensar también por dónde oriento, según la manifestación deportiva, la enseñanza. Matías en el chat también indica que evidentemente la técnica es contextual, por tanto salir de esquemas similares al juego hace que pierdan especificidad. Los juegos reducidos permiten el desarrollo de la técnica, pero en función de la táctica, tal como se dará en un deporte en un momento determinado. Técnica y táctica para mí van de la mano. No obstante, otra pregunta interesante sería ¿cuánto tiempo dedico mejor a la específica de cada uno? ¿50-50? 80-20. Y efectivamente son interrogantes que nosotros nos vamos a ir preguntando durante el transcurso de esta unidad. Ahora, yo insisto en la lógica de un deporte colectivo, ¿qué es más importante para usted? ¿Que el niño entienda el juego? ¿Que entienda cómo jugar? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la raíz de los deportes, las raíces de los deportes tienen raíces que son particulares, y acá me estoy inclinando ahora, evidentemente, para los deportes de conjunto. Los deportes de conjunto, en la generalidad, tienen características comunes. Imagínense ustedes, ya lo van a ver en la segunda guía de aprendizaje, pero aquellos deportes de cancha dividida, y voy a dejar la pregunta abierta, sea tenis, independiente si individual o colectivo, tenis, voleibol, squash, pádel, tenis de mesa, ¿cuál es el principal propósito de todos esos deportes de cancha dividida? ¿Quién me lo dice? Hay un propósito central. ¿Cuál es el propósito común de todos esos deportes? Vamos, profesores, vamos, profesoras. Es igual, podría depender. A ver, Matías, dale. Si bien algunos se inclinarían por decir ganar, por la oposición que hay, para otros quizás pasarlo bien. Ya, pero sí, ya, muy buena pregunta, voy a especificar más. Saquemos el componente valórico y actitudinal, sino que ¿qué hay que hacer para obtener la victoria sobre el otro? Pasar Bueno, el balón, pasar la pelota del otro lado. Muy bien, Marito, muy bien, Marito. Pasar el Que balón. caiga al otro lado. Eso es, pasar el móvil al otro lado. Y por tanto, independiente de la forma, yo voy a obtener, bueno, evidente la forma, nuevamente el reglamento nos va codificando las acciones, eso es indiscutido, pero evidentemente el propósito esencial es que, uno, pasar el balón al otro lado, que toque la zona contraria, y evitar, por otro lado, que caiga en mi propia zona. Y por tanto, mientras yo soy capaz de, a partir de juegos modificados, diseñar una serie de juegos, experiencias de aprendizaje que nos permitan, que al niño le permitan entender que eso es lo principal de ese tipo de deporte, creo que avanzamos notablemente en función de la enseñanza de un deporte en particular, de esas características. Por tanto, lo que yo les voy a pedir de ahora en adelante es que pensemos en estos tipos de deportes, cómo los agrupamos, y si se dan cuenta, en la guía de aprendizaje, ahí me corrigen por favor, ya viene saliendo, o cuando hablamos de deportes de conjunto, de modelos de emergentes, ya viene un primer signo, una primera idea, que es que hay que entender primero la clasificación de los deportes. De cancha dividida, quienes se agrupan en todos esos deportes de muro o frontón, por ejemplo la pelota vasca, cuál es el propósito, el objetivo desde la cognición de ese deporte, los deportes de cancha dividida con características de invasión, fútbol, voleibol, rugby, todos esos deportes tienen una lógica común, independiente de los medios de realización tienen una lógica común.
tenemos los juegos de bateo y los juegos de diana, de puntería. Todo ese tipo de juegos que caen y que luego dan paso a los deportes tienen propósitos comunes, pero esos propósitos comunes son tácticos. Lo que nos dicen los modelos de iniciación emergente es que la enseñanza primordial es del componente que es táctico cognitivo, y posteriormente a eso, una vez que el niño entiende el propósito del juego, es decir, qué debo hacer, cuál es el propósito final, y que entiendo los principios tácticos, tanto en defensa como en ataque, sin hablar de táctica todavía, tengo un gran camino avanzado. Por tanto, la reflexión que hace Mario en función de, claro, el voleibol es que necesito que el móvil caiga al otro lado, efectivamente eso, y son principios comunes independientes si es voleibol, tenis de mesa, etc. ¿Ya? Ese es el primer signo. Ahora, evidentemente, esas lógicas en los deportes individuales se pierden cuando el modelo es fundamentalmente tradicional de enseñanza. Porque en el modelo tradicional de enseñanza, e incluso si hago la transferencia a un deporte conjunto, nosotros hemos, errores que cada uno comete, y yo acá voy a hacer frente a un error común que cometí en mi práctica profesional, y luego ya lo aprendí y no lo volví a cometer nunca más. Cristian nos hablaba de la incongruencia de la enseñanza y de la evaluación. Error, práctica final, ¡pum! Una rúbrica, 3 planos a la rúbrica, ¡pum! Listo. Enseñanza de los fundamentos técnicos, fundamentos básicos del fútbol, para estudiantes de segundo año medio. ¡Pum, pum, pum, pum! Listo. Durante todo el proceso previo a la evaluación, realidad de juego, juegos de aplicación del fundamento, trabajos de relevo, etc. Llega el momento de la evaluación, circuito, o recorrido en este caso, recorrido, de demostrar el fundamento. Conclusión, todo más del 50% de los estudiantes reprobados. Grueso error, porque hay una incongruencia entre cómo hice las clases y cómo estoy evaluando, y por tanto hay incongruencias en entender cuál es la importancia del deporte. Y esos elementos creo yo, que hay que ir despejándolos. Acá, a diferencia de las otras unidades de aprendizaje, en esta unidad en particular, es sumamente complejo tratar de transmitir una idea y que el otro adquiere una idea. Por tanto, acá siempre vamos a hablar de las experiencias, entendiendo que los 60 estudiantes asistentes hoy día tienen experiencias que son particulares con respecto al deporte. Michael. ¿No? Ya. Y por tanto, quisiera mostrar... No, profe, disculpe. No, es que quiero mostrar algo ahí para avanzar en ir cerrando idea un poco en esta lógica de modelo invertido, algunas características, porque ya hemos hablado bastante del modelo tradicional, y hoy día para cerrar la lógica del modelo tradicional para los deportes individuales, es cerrar un poco la lógica, ¿qué pasa con estos modelos emergentes, para los deportes individuales? Ahí surge este modelo ludotécnico y lo levanta Valero, principalmente bajo el alero del atletismo. ¿Por qué? Porque evidentemente el atletismo es un deporte altamente técnico. Los que hemos practicado atletismo sabemos que es la repetición, la carga, el volumen de un estímulo en particular, hace también hacia la calidad técnica, cuando las pruebas son muy técnicas, o también favorece el desarrollo de la capacidad, dependiendo, insisto, de la prueba. Por tanto, lo que nos dice este sujeto es que efectivamente los modelos tradicionales o la forma de entender un modelo, la enseñanza de un deporte individual en particular, estaban orientados fundamentalmente al desarrollo que es técnico, la repetición, conducta, pum, 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 refuerzo positivo, ta, ta, ta. Y eso independiente de la edad de la etapa de iniciación. ¿Qué implicaba eso? Que evidentemente si nosotros, la pregunta es, de los que ustedes, ¿en cuántos establecimientos educacionales sobrevive aún el atletismo como deporte extraescolar? Es muy poco, porque tradicionalmente se ha ido perdiendo esa lógica. Y bajo esa lógica hemos sido principalmente responsables nosotros. Y por tanto, este modelo ludotécnico lo que nos dice es, ojo, vamos a destacar procesos cognitivos y afectivos también, y además también entendiendo un poco lo que planteábamos con Macarena Campalanza hace un rato, es que la técnica debe estar contextualizada y debe ser comprendida con un propósito en particular. ¿Ya? Y lo que nos dice acá, principalmente este modelo ludotécnico, es que voy levantando juegos
en función de la calidad de un gesto en particular, en función de adquirir el aprendizaje de un momento en específico de un deporte en particular. Yo, en la experiencia, lo que podemos decir es que evidentemente la implicación de un modelo ludotécnico, más allá del atletismo, como por ejemplo en la gimnasia y la natación, es sumamente complejo de realizar. No obstante, se puede. Sin embargo, no va a ser en la generalidad de cada una de las pruebas, sino que depende fundamentalmente de un elemento de un deporte en particular, en este caso la gimnasia y la natación. En el atletismo, dependiendo la prueba, tiene un poco una mayor aplicación, entendiendo principalmente que la raíz del atletismo se basa en las habilidades de correr, lanzar y saltar y lanzar, y por tanto la combinación de esos tres elementos básicos es mucho más fácil de realizar. Claro, acá Oscar señala que la profesora Marcela podría estar más alojada en un modelo ludotécnico, ¿me corrigen o no? ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Ya, perfecto. Sí. ¿Y qué características desde la natación ella le hacen a ustedes entender de que la profesora está alojada también en este modelo? ¿Qué características de su intervención como profesora? Vamos. Por ejemplo, para Adelante. enseñarnos cualquier técnica, ella utilizaba juegos, o en el fondo íbamos contando una especie de historia a través de la técnica. No sé si me explico. Se explica sumamente bien. Y por tanto, son elementos que el modelo ludotécnico va destacando. Y evidentemente, como premisa de que el juego es el medio para adquirir una técnica. Porque es muy distinto, yo lo voy a llevar al atletismo, pero es muy distinto enseñar el hop, el step y el jump en la pista, ¿cierto? Pum, 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 con el ritmo, la distancia, la velocidad de la batida en cada uno de los saltos, con respecto a, por ejemplo, en etapas de iniciación, enseñarlo con aros, jugar a las pilladas dentro del aro, estableciendo el ritmo de batida y el tipo y la batida en particular en el salto triple, y por tanto cambia el contexto. Me imagino, yo para nada, y ahí más adelante les contaré mis sufrimientos con la natación, pero evidentemente, y los traumas que tengo asociados a la natación, pero evidentemente me imagino que una entrada a la piscina, una entrada al agua, tiene mayores probabilidades de enseñarla de manera ludotécnica, y es mucho más grato y mucho más contextualizada que con respecto a elementos que son netamente técnicos y biomecánicos. Profe, también perdón, en Sofía. natación yo recuerdo de la profe Marce que con respecto a la definición que salía antes, que yo me acuerdo que ella verbalizaba que teníamos que sentir lo que estábamos haciendo, y eso tiene que ver con la definición de este modelo que le otorga un significado, un sentido a la técnica, más que hacerlo por hacerlo. Entonces creo que ese elemento también estaba muy presente. Y perfecto, y gracias, porque lo que me indican en el chat también a partir de la propia experiencia son fundamentos de este modelo. O sea, la propia experiencia, el aprendizaje significativo, la teoría social del aprendizaje, entendiendo que no hay aprendizaje si no está contextualizada, no hay aprendizaje si no lo aprendo con el otro y le doy una significancia del aprendizaje. Desde el punto de vista, otra de las teorías que fundamenta este modelo ludotécnico es que efectivamente hay un modelo de condicionamiento operante, donde efectivamente tengo pasos sucesivos de realización, ejemplificación, tiempos de práctica, retroalimentación, refuerzos, y evidentemente si nosotros hablamos desde el punto de vista del aprendizaje motriz, el desarrollo o los modelos de aprendizaje y las habilidades desde el punto de vista de Martiniuk y Gentile, acá cobran absoluta relevancia, sobre todo de los circuitos de conocimiento de los resultados y conocimiento de la ejecución desde el feedback. Por tanto, en esta lógica son elementos esenciales del aprendizaje ludotécnico y que ustedes han ido reflejando en la propia formación como profesores. Por tanto, no es tan descabellado plantear que efectivamente el modelo ludotécnico se puede acercar a ciertos elementos de la práctica. Y esto es a lo que yo me refería cuando hablaba de hacer la distinción entre los individuales y los colectivos, que si se fijan, este modelo ludotécnico no abandona la técnica, sino que los juegos son en función de la técnica, a diferencia de los del deporte colectivo, del modelo comprensivo, que los juegos están en función de las tácticas de los deportes. Sí, y efectivamente cuando vemos cada uno de los componentes del modelo de la enseñanza ludotécnica de un deporte en particular, efectivamente tenemos partes en la sesión o podemos estructurar componentes en la sesión. Una primera parte que es la presentación global, y acá a mí me llama profundamente la atención positivamente, es que
cómo está conectado con las fases del aprendizaje motriz. Si nosotros en el aprendizaje motriz hablamos de que hay una primera fase que es cognitiva, donde el profesor entrega la información y el estudiante se arma una idea mental, un plan cognitivo de lo que debe hacer, efectivamente concuerda con este modelo ludotécnico que realza ese momento donde te dice, bueno, ojo, voy a presentar desafíos, es decir, el estímulo está en función de problemáticas que el estudiante debe resolver. Por otro lado, un segundo momento donde tengo las propuestas ludotécnicas, es decir, si mi enseñanza es el salto largo y en una primera etapa la carrera y la batida, por ejemplo, yo lo podría señalar, bueno, toma carrera, distancia, en una máxima o en una velocidad en fase de aceleración para hacer la batida con el pie fuerte, con el pie de batida, efectivamente dentro del aro, y bate mientras más veces puedas antes que toque el silbato, hay un desafío. Luego la pregunta es, bueno, ¿cuántas veces lograste batir en este espacio de tiempo con respecto a ese momento? En tal sentido, viene una tercera fase, que es las propuestas globales, es decir, cómo voy articulando, por ejemplo, carrera, batida, en esta fase del salto, con respecto a otros elementos que son técnicos. Si lo quisiéramos enseñar y luego, si nos vamos a la enseñanza correcta del salto largo metodológicamente, es decir, si enseño primero la caída, luego el rechazo, la caída y voy de atrás hacia adelante, efectivamente puedo también proponer propuestas globales que me permitan paso a paso ir articulando la batida o la caída, la fase de vuelo y la batida con respecto a ese movimiento en particular enseñar, y esa es la fase de propuestas globales. Y una tercera parte que efectivamente compone este modelo ludotécnico es la fase de reflexión y puesta en común. Si nosotros nos damos cuenta en un modelo que es netamente tradicional, esos elementos quedan un poco más distanciados de la lógica de la enseñanza, de la lógica de la enseñanza de un deporte en particular. Por tanto, las formas de presentar la ejecución técnica es totalmente distinta en un modelo netamente tradicional. Si nosotros hacemos una analogía con cada una de las fases de este modelo ludotécnico, evidentemente acá hay un primer componente que es cognitivo y afectivo, es decir, la propuesta de desafíos, el levantamiento de un mapa mental, qué es lo que yo quiero que ejecute el niño, está en esta primera fase y por tanto hay dominios de aprendizaje que son totalmente priorizados ahí. Posteriormente, en una segunda parte, propuestas ludotécnicas y propuestas globales, hay un componente mayormente motor y afectivo. Y acá, ojo, las formas de enseñar del profesor son totalmente distintas en función de la conducción de la enseñanza, totalmente distinta a una lógica totalmente tradicional, donde efectivamente acá hay otros elementos que se ponen en juego desde el rol del profesor. Principalmente el componente afectivo, es decir, de qué manera voy reforzando y voy estableciendo esa retroalimentación para que el estudiante pueda ir alcanzando el gesto o la habilidad que yo quiero que aprenda. Acá hay un concepto que nos dice el modelo, sobre todo en la segunda y en la tercera parte de la clase, que es el concepto de cuñas técnicas. El concepto de cuñas técnicas hace alusión a que, independiente de la forma y de la experiencia de aprendizaje que yo plantee para la enseñanza de un movimiento en particular, evidentemente no hay que dejar de lado el componente técnico. Vuelvo al ejemplo de la batida y el rechazo. Si, por ejemplo, estoy haciendo batida y rechazo dentro del aro, no debo dejar de recalcar la extensión de la pierna de batida, cómo marco la posición de tandem arriba antes de iniciar la fase de vuelo, etc. Son cuñas técnicas que se van reforzando durante la ejecución. Y por otro lado, más adelante, bueno, ya estamos visualizando algunos elementos que ustedes pueden ver también en el desarrollo de las presentaciones, pero son un poco una comparación entre modelos tradicionales y ludotécnicos, de las cuales ya hicimos la clase. Ustedes en realidad hicieron la clase en este primer momento desde el punto de vista de las fases más de discusión en este modelo de aula invertida. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que hemos visto hoy día. ¿Y qué les pareció la forma de implementar la clase con respecto al aula invertida? Los escucho y las escucho en estos últimos 3 minutos de clase. Profesor, con respecto al aula invertida, a mi parecer me gustó, sobre todo porque optimiza un poco los tiempos si es que venimos ya los estudiantes más contextualizados de lo que va a pasar. Gracias, Cristian. A mí me parece que le hemos apuntado. ¿Alguien más tiene algún comentario?
Sí, yo quería comentar que es súper bueno que la opinión de deportistas se vaya conversando, porque una perspectiva mía no es la misma que una persona que, no sé, hace atletismo, otra que hace gimnasia, porque son bagajes distintos. Entonces eso, me pareció muy buena. Sí, no, espectacular. ¿Ya? Y por tanto, chiquillos, creo que yo también les agradezco a ustedes la disposición, porque efectivamente llevar a cabo un modelo de aula invertida depende mucho de la audiencia. Y creo que los primeros 20 minutos de discusión, tanto por el chat como por la verbalización de ustedes en las cámaras, totalmente enriquecedor. De todas maneras, ya le fuimos dando luces a la introducción a los modelos de enseñanza de los deportes de conjunto. Entonces, el día miércoles viene la segunda parte de la guía de aprendizaje y yo nuevamente voy a finalizar con este resumen de PPT para ir cerrando los elementos que son esenciales. Este segundo punto de los modelos de deportes, de los modelos de iniciación para deportes de conjunto es bastante interesante y acá les pido que pongan ojo en los siguientes elementos. Definición de táctica, que no es lo mismo que una definición de estrategia, por favor hagan énfasis en la lectura. Definición de la clasificación de los deportes y algo muy importante, definición de un juego modificado. Más adelante yo diría que ya la primera semana de julio, la última de junio y la primera de julio, cuando estemos todavía en periodo lectivo, le vamos a dar énfasis también, muchachos, a principios tácticos para el diseño de situaciones de experiencia de aprendizaje en función de las características del deporte bajo las lógicas de los modelos de iniciación deportiva comprensiva, fundamentalmente en el paraguas de los deportes, de los modelos emergentes. ¿Ya? Y ya la próxima semana también se les entregará, vamos a partir con un mapita, en el cual a ustedes les permita ordenarse un poco más de mejor manera las ideas, porque ya Joaquín daba luces de un modelo didáctico funcional en el modelo emergente. Tenemos un modelo comprensivo también, que es parte de los modelos emergentes, tenemos un modelo estructural, que es parte de los modelos emergentes, pero con énfasis en la praxeología, y dentro de los modelos comprensivos tenemos una vertiente que es horizontal y una vertiente que es vertical. Y esa clasificación de modelos, de situaciones para saber cómo lo planteo, creo que es sumamente interesante para poder llevar a cabo la clase. Siendo las 1:29, más puntual que nunca. Si no hay más inquietudes, por favor, yo solamente me despido y señalar, por favor, que se cuiden y gracias por las opiniones, a quienes también están ahí altamente activos, ¿ya? Así que vamos a seguir en esta lógica porque tal como dice Ezequiel, es mucho más fácil y yo también así lo entiendo, se aprovecha de mejor manera el tiempo, ¿ya? Un abrazo para cada uno, saludos a todos y a todas y que tengan Gracias. Gracias, profe. Chao, profe, una buena gracias. semana. Chao, muchas gracias. Descanse, profe. Gracias, profe. Victoria, Hasta luego, profe. hasta luego, Chao, Marta. profe. Profe, chao. Profe, ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Quién dijo yo? yo, Paulina. Paulina Bravo de Chile y de Quillota y el Mundo. Sí, aquí voy a tener que salir a recoger la ropa porque ya se está poniendo la nube ploma ya. Sí, pues y acá hay un viento que ni le digo. Yo menos mal lavé el fin de semana. Ah, ya. Cuénteme. Profe, tengo una consulta con respecto al mapa conceptual Cante. que se puede hacer de modelo ecológico o de cultura escolar. Puede ser de toda la estaba unidad viendo- y si usted considera pertinente, como ayer yo le señalaba a uno de sus compañeros que me pidió alguna opinión con respecto al mapa, no sé, sería bastante interesante también que pudiesen incluir la cultura con los modelos ecológicos porque están directamente relacionados. Por tanto, Ah, ya, así que no habría problema en eso. ya. Que en el aula, a lo mejor busqué mal, no sé, yo solo encontré textos de cultura escolar. No había nada de modelo Si ecológico. quiere, puedo incluir ahí algunos de modelo ecológico, no hay problema. Tengo, así que no hay Ah, problema. ya. Ya, bacán. ¿Ya? Eso era, profe. Voy a Muchas gracias. meter en la misma carpeta, así que van a estar por ahí metidos entre medio. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, profe. Chao, que esté muy bien. Que esté muy bien. Chao, chao.